Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Hoy, reliquias perdidas hace mucho tiempo que se creían enterradas y ocultas a la vista. El LIDAR revela cosas que nunca se habían visto. De la tumba más sagrada del cristianismo. Constantino y su madre suponen que los adoradores han encontrado de hecho la tumba perdida hace mucho tiempo de Jesús. ¿Y si Constantino se equivocó? Al descubrimiento de un misterioso templo antiguo. El hipogeo podría ser potencialmente anterior a la primera pirámide egipcia en más de 1300 años, lo que lo convertiría en el templo subterráneo prehistórico más antiguo del mundo. Develaremos los secretos que se esconden tras las maravillas subterráneas más escurridizas del mundo. El túnel conduce al mar Mediterráneo. Si cargas el tesoro en un barco, podrías llevarlo a cualquier parte. Respecto a los secretos subterráneos del tesoro de los caballeros templarios, apenas hemos arañado la superficie. Estos objetos sagrados han inspirado asombro durante miles de años. Ahora, conozcamos los relatos detrás de las más impactantes maravillas sagradas. Muchos de los lugares más sagrados y poderosos de la cristiandad se encuentran a plena vista sobre la superficie. Pueden verse, sentirse y explorarse, pero no todos. Tomemos como ejemplo una tumba anodina de Jerusalén, oculta justo bajo la superficie. La tumba pertenece a un hombre rico llamado José de Arimatea, que había planeado ser sepultado allí, pero en lugar de eso ha decidido cedérsela a un amigo que ha sido asesinado recientemente, Jesús de Nazaret. La tumba de José está cerca del lugar de la crucifixión, un área cerca de las actuales murallas de la ciudad de la colina del Gólgota, que más o menos se traduce como la colina de la calavera. Este acontecimiento se describe en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. José es un miembro destacado del Sanedrín, el consejo que condena a muerte a Jesús. Como tal, es una de las élites de la ciudad, pero en una doble vida secreta. También es discípulo de Jesús. Y así, después de la crucifixión, José quiere asegurarse de que Jesús reciba un entierro judío apropiado. Así que convence a Poncio Pilato para que le permita sacar el cuerpo de la cruz. José intenta limpiar y preparar adecuadamente el cuerpo de Jesús. Lo envuelve en tiras de lino empapadas con aloes y mirra y lo entierra en la tumba. No es lo que hoy se considera una tumba. La tumba se describe en la Biblia como un agujero excavado en la roca con una concha de piedra caliza fundida como lecho funerario y no una lápida, ni siquiera hay una puerta. Después de que José deja descansar a Jesús, sella la entrada con una gran piedra pesada. Podemos imaginar que de inmediato, el lado de la tumba se convierte en un lugar sagrado donde los discípulos de Jesús acuden a adorar. Pero 2 días después de su entierro, los seguidores se encuentran con una gran sorpresa. Un grupo de mujeres visita la tumba, entre ellas María Magdalena, y se sorprenden al ver que está vacía. Según los evangelios de Marcos y Lucas, la piedra ha sido apartada de la entrada y un ángel está allí en lugar del cuerpo de Jesús. María Magdalena se apresura a contárselo a los discípulos varones y las historias de la resurrección de Jesús comienzan a difundirse rápidamente entre los seguidores de Jesús y pronto la historia empieza a atraer a nuevos creyentes. Con el tiempo, estos cristianos llegan a considerar la visión de la tumba vacía como un lugar sagrado. Pero en el año 66 después de Cristo, las crecientes tensiones con los romanos hicieron que la zona dejara de ser un lugar de culto para convertirse en una zona de guerra. Judea es provincia romana desde el año 6 después de Cristo. Casi 60 años después, judíos y romanos convivieron en una tensa coexistencia. A medida que pasa el tiempo, los judíos se vuelven más infelices viviendo bajo el dominio romano. En el año 66, un grupo de judíos se rebela contra los romanos dando lugar a una guerra.
Luego, en el año 70 después de Cristo, el conflicto llega a un punto de ebullición. Los romanos entran en Jerusalén y prenden fuego a la ciudad. Jerusalén queda reducida a escombros. La ciudad destruida permanece intacta durante 60 años. Pero en el año 130 después de Cristo, el emperador romano Adriano decide reconstruirla. Llama a la nueva ciudad Aelia Capitolina. Aelia por su apellido y Capitolina, que significa el dios Júpiter. El imperio de Adriano sigue enfrentándose a la resistencia judía y a esta nueva secta llamada los cristianos. El fervor religioso de estos es una espina en su costado. Sus espías le hablan de los lugares sagrados que veneran, incluido el lugar donde Jesús fue crucificado. Así que decide construir un nuevo templo sobre el lado de la tumba para acabar con ella y rendir tributo en su lugar a una de las deidades de su familia, el dios pagano Venus o tal vez el dios pagano Júpiter. Los académicos de la época sugirieron que Adriano intentaba demostrar el dominio de la religión romana. Los romanos paganos dominan Judea hasta el año 324 después de Cristo, cuando tras una serie de guerras civiles, Constantino se convierte en el único emperador. Constantino había nacido en la religión pagana, pero conoce el cristianismo durante sus viajes por Oriente. En el 312 después de Cristo, mientras lucha por el derecho a sentarse en el trono romano, Constantino ve una señal. Algunos relatos dicen que una cruz de fuego en los cielos, seguida de una visión de Jesús prometiéndole la victoria en la batalla si se convierte al cristianismo. Lo hace y gana. En consecuencia, Constantino atribuye gran parte de su éxito en esta batalla al dios cristiano. Después de esto, los cristianos ya no son perseguidos en la Ciudad Santa y la religión es legalizada, haciendo posible que los seguidores de Cristo rindan culto abiertamente. Uno de los primeros lugares a los que regresan es este templo que construyó Adriano. Incluso la madre del emperador Constantino, Helena, peregrina a la zona en el año 326 después de Cristo. Helena se sorprende al ver a todos estos cristianos reunidos y rindiendo culto en un templo pagano de la época de Adriano. Entonces pregunta y le dicen, bueno, no estamos haciendo esto por el templo, estamos aquí por lo que creemos que hay debajo. Esta es la tumba donde nuestro Señor resucitó. Constantino y su madre suponen que los adoradores han encontrado de hecho la tumba de Jesús. Constantino ordena derribar el templo de Adriano. Como esperaba, una excavación del lugar revela una tumba en la roca bajo los escombros. Constantino declara este lugar un lugar sagrado y construye un nuevo lugar de culto en el terreno llamado la Iglesia del Santo Sepulcro. Contiene tanto la supuesta tumba de Jesús como el lugar de la crucifixión y sigue en pie hoy. El complejo ocupa unos 5.000 metros cuadrados y se compone de varias capillas conectadas y un patio. Los mayores atractivos para los devotos son el martirium y el edículo. El martirium de la Gran Basílica es la sección más extravagantemente decorada de la iglesia. El nombre martirium, por supuesto, hace referencia al lugar donde Jesús fue martirizado. Esta sección encierra un supuesto lugar donde tuvo lugar la crucifixión en la colina del Gólgota. El edículo, antiguo término romano para designar un pequeño santuario, es aún más venerado. En la sala delantera hay un fragmento conocido como la Piedra del Ángel. Se cree que esta roca procede de la puerta que sellaba la tumba. En la otra sala está la tumba propiamente. La tumba de Cristo ha sido ahora encerrada en un sagrario de mármol. Se han asegurado muy bien de que toda la iglesia y todo lo que hay dentro están increíblemente bien protegidos. Los católicos, los ortodoxos griegos y la Iglesia Apostólica Armenia siguen celebrando servicios cerca de la tumba. El más conocido tiene lugar en Pascua, que es el día en que se conmemora la resurrección de Jesús, que mucha gente cree que ocurrió aquí mismo. Pero no todo el mundo está convencido de que esta sea realmente la tumba correcta. A lo largo de los años, los investigadores se han preguntado, ¿y si Constantino se equivocó? Influenciados por el emperador romano Constantino,
Muchos cristianos creen que la tumba de Jesucristo se encuentra en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Constantino basa su opinión en el hecho de que se encuentran cristianos adorando en el lugar en el año 326 después de Cristo, pero estamos en el siglo IV, casi 300 años después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo sabían los cristianos que ese era el lugar correcto? ¿Cómo lo sabía Constantino? Jerusalén ha sido ocupada, ha sido atacada varias veces, ha sido destruida 2 veces. Los planos de la ciudad han cambiado, las ubicaciones se han olvidado y oscurecido. Incluso con la tecnología actual, es muy difícil determinar con precisión qué había y dónde durante la época de Jesús. Varios académicos protestantes cuestionan el lugar del Santo Sepulcro desde el siglo XIX. Esta incertidumbre da lugar a una serie de otras ideas sobre dónde podría estar la tumba, incluida una ubicación justo fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, conocida como la Tumba del Jardín. Situada cerca de la puerta noroeste de la ciudad, la Tumba del Jardín fue excavada por primera vez en 1867 por un terrateniente local de Jerusalén. Al principio no se pensó que fuera la tumba de Jesús, solo un interesante hallazgo arqueológico. Luego, en 1883, un oficial británico encuentra pruebas que él considera que relacionan la tumba con Jesús. El general Charles Gordon encuentra la tumba del huerto cuando está en Jerusalén. En su libro, Reflexiones en Palestina, propone que este es el verdadero lugar del descanso final de Cristo. El punto de vista cristiano predominante, así como el registro histórico, sugieren que Jesús habría sido crucificado fuera de las murallas de la ciudad. Y la Biblia afirma que su tumba está cerca del lugar de la crucifixión. La tumba en el Santo Sepulcro está dentro de las murallas de la ciudad. Ahora bien, muchos académicos creen que no siempre las murallas se extendieron. Y si eso es cierto, entonces la tumba del Santo Sepulcro también estuvo alguna vez fuera de las murallas. Pero no lo sabemos con certeza. Sigue siendo un misterio. El general Gordon encuentra otra prueba convincente en la zona para defender sus argumentos. Justo después del muro del jardín que alberga la tumba, hay un afloramiento de roca y presenta una formación natural con forma de cráneo. Este rasgo es lo que convence al general Gordon de que ha encontrado el lugar correcto, ya que en la Biblia se dice que Jesús es crucificado en la colina de Gólgota, que se traduce como colina de la calavera. Muchos académicos cristianos creen que este es el lugar real de la crucifixión. A pesar de ello, los expertos aún no han demostrado de forma concluyente que fuera aquí donde Jesús fue enterrado. Los académicos descubrieron que esta tumba no tiene las características de una tumba del siglo I. Parece más antigua. Dependiendo de a qué arqueólogo se le pregunte, la tumba del huerto podría ser de entre el siglo II y el siglo VIII a.C. Esto, por supuesto, es muy anterior a la crucifixión. Ahora bien, las tumbas se reutilizaban a menudo y quizá eso fue lo que ocurrió. Pero la Biblia afirma que Jesús fue enterrado en una tumba sin uso que José de Arimatea había reservado para sí mismo. Aún así, la tumba del jardín conserva su buena parte de creyentes. Aunque la Iglesia Católica no la reconoce como tal, muchas iglesias evangélicas y protestantes sí lo hacen y consigue atraer a cientos de miles de visitantes anualmente. Pero hay otro sitio potencial a considerar en las cercanías. En 1980 se descubre una misteriosa tumba excavada en la roca a 3 millas al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. En la región de Talpiot, al este de Jerusalén, unos obreros que construyen un complejo de apartamentos encuentran una antigua tumba. Contiene una sala central cuadrada de 2,5 por 2,5 metros, con una entrada en un lado y nichos de la longitud de un cuerpo, cortados en otros 3 lados. En total, la tumba de Talpiot contiene 10 espacios funerarios o llamados osarios, 6 de los cuales contienen epígrafes inscritos. Uno de los epígrafes dice Yeshua bar Yehosef, que es Jesús hijo de José en lengua aramea, y otro epígrafe dice Mariam Mara, que significa María conocida como la maestra. También hay algunos otros nombres notables. 3 de las otras cajas funerarias tienen escrito Mateo, José y Judas. También hay una caja adicional marcada con el nombre de María.
Esto lleva a algunos estudiosos a creer que Jesús en realidad no fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, sino que fue introducido con toda su familia, donde casi 2000 años después aún podrían encontrarse. Los osarios contienen huesos, pero están en un avanzado estado de deterioro y además están todos algo revueltos. Así pues, parece que el yacimiento fue previamente perturbado en algún momento de la antigüedad y poco después del descubrimiento fueron entregados a las autoridades religiosas judías para que los volvieran a enterrar. Así que solo podemos especular sobre quiénes eran estas personas. Hasta que no encontremos alguna prueba contundente que apoye que Jesús fue enterrado en una de estas tumbas alternativas de Jerusalén, la mayoría de los cristianos seguirán aferrándose a la iglesia del Santo Sepulcro. Luego, en 1933, otra posible ubicación pasa a primer plano, y esta no está cerca de Jerusalén. Una de las afirmaciones más sorprendentes sobre el lugar de descanso final de Jesús se encuentra casi al otro lado del mundo, de donde nació, en la ciudad de Shingo, Japón. Parece una locura pensar que Jesús pudiera estar sepultado a 8000 kilómetros de Jerusalén, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de un diminuto pueblo en Japón, de apenas 2200 habitantes. Shingo es conocido por su ganadería y su producción agropecuaria, pero también es el hogar de la familia que afirma ser descendiente de Jesús. Existe un conjunto de textos religiosos llamados los documentos de Takenuchi, descubiertos en 1933, que afirman que Jesús no murió en la colina del Gólgota. En su lugar, huye de la persecución romana en Jerusalén, llevándose consigo un mechón de cabello de la Virgen María y una oreja que perteneció a su hermano menor, que se llamó Izukiri. Los textos dicen que Izukiri ocupó el lugar de Jesús en la cruz y que fue él, y no Jesús, quien murió aquel día del 33 después de Cristo, y también es Izukiri quien está enterrado en Jerusalén. Esto significa que según los documentos Takenuchi, no hay resurrección. En esta historia, Jesús consigue salir de Jerusalén, viaja hasta Siberia, cruzando hasta Alaska, y luego en barco de vuelta a Asia, aterrizando en el noreste de Japón. Una vez en Japón, Jesús cambia su nombre por el de Daitenku Tora Torai y se instala en la provincia de Aomori, en el pueblo de Shingo. Se hace agricultor de arroz y se casa con una japonesa de 20 años llamada Miyuko. La pareja llega a tener 3 hijos y al menos un nieto antes de que Jesús muera a la avanzada edad de 106 años. Cuando muere, su familia toma sus huesos y los entierra en una fosa en el centro del pueblo, marcándola con una cruz. La familia Sawaguchi, que vive en Shingo, afirma que son descendientes directos de una de las hijas de Jesús. Es interesante que, aunque la familia ha vivido en el pueblo por siglos, tienen algunos rasgos no japoneses, pero no hay pruebas de que su antepasado occidental sea Jesús. Una nota a pie de página que vale la pena mencionar: después de ser trasladados a Tokio durante la Segunda Guerra Mundial, los documentos Takenuchi desaparecen, así que ya no hay ninguna verificación escrita de que esta historia sea cierta. Por supuesto, tampoco hay nada que demuestre que no es cierta. En el noroeste de Israel se encuentra la antigua ciudad portuaria de Acre. Data de la Edad de Bronce y es conocida como la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. Y es una ciudad con secretos. Desde los egipcios y los fenicios hasta los otomanos y los israelíes, Acre ha sido gobernada por muchos de los más grandes imperios. Está repleta de célebres lugares religiosos y en un lugar con tanta historia, lo mejor es que aún se hacen muchos descubrimientos cada año. Incluido un lugar sagrado que se encontró completamente por accidente. En 1994, un habitante de la ciudad vieja de Acre descubre que uno de los desagües bajo su casa está obstruido. Se presenta un fontanero para revisar el desagüe y hace el descubrimiento arqueológico más importante de la historia reciente. Debajo de esa casa, el fontanero encontró un túnel medieval de piedra lleno de agua de mar. Se llama a un equipo arqueológico y determinan que el túnel no solo data del siglo XII, sino que fue construido por un grupo de los residentes más famosos de la ciudad, los Caballeros Templarios.
La famosa orden militar fue creada por la Iglesia Católica Romana en el siglo XII. La Orden Templaria se funda en el monte del Templo de Jerusalén y son un grupo de combatientes altamente cualificados. Viajan por toda Europa y Oriente Medio. También ayudan a proteger a los peregrinos que viajan hacia y desde Jerusalén. Debido al ataque de piratas y musulmanes, viajar es peligroso para las personas con medios y riqueza, por lo que los templarios también alquilaban sus barcos para ayudar a la gente rica. Pero los templarios vigilan algo más que a las personas. Transportan objetos de valor y mercancías importantes como vino y caballos o grandes sumas de dinero. Incluso intermedian en tratos comerciales en nombre de soberanos, mercaderes extranjeros y peregrinos. Lo interesante de esto es que a pesar de manejar grandes cantidades de riqueza para otras personas, los caballeros templarios son técnicamente un grupo monástico, por lo que han hecho juramento de pobreza. Pero el voto de pobreza no les impide aceptar propinas. A lo largo de los años, el grupo recauda una cantidad de dinero que le entregaban los cristianos agradecidos por su protección. A medida que crece la riqueza de los templarios, también lo hace su reputación de hábiles financistas. Parece que el voto de pobreza tampoco aplica para engañar a los recaudadores de impuestos. Idean un sistema para eludir ciertas leyes medievales. Esto les permite cobrar intereses por los préstamos para ampliar su fortuna. Pero no pueden llevar esta fortuna a cuestas. Eso sería muy poco práctico y peligroso. Así que empiezan a construir castillos fuertemente custodiados para proteger su riqueza. Todo lo que recogen se almacena en su cuartel general del monte del Templo de Jerusalén, pero cuando el sultán musulmán Saladino conquista Jerusalén en 1187, los templarios deben abandonarla. Según un diario del siglo XIII escrito por un antiguo caballero, los templarios se retiran a una fortaleza junto al mar. El diario es de un templario llamado Pierre. No sabemos su apellido. Dice que dentro de su fortaleza junto al mar hay una torre donde los caballeros guardan el tesoro. No dice dónde está la fortaleza, probablemente a propósito para que nadie venga a robarlo. Cuando este túnel es descubierto por el forastero de Acre en 1994, la gente empieza a sumar 2 y 2. El túnel comienza en el mar, en el puerto de Acres, en el lado este de la ciudad. Desde allí discurre hasta el extremo suroeste, donde los templarios construyeron una fortaleza, parte de la cual sigue en pie hoy en día. El túnel atraviesa el barrio Pisum de la ciudad antigua. Tiene una longitud de al menos 150 metros, aunque algunos afirman que originalmente podría haber sido de casi 300. La parte inferior del túnel está excavada en roca natural, mientras que la sección superior es una cúpula semiabarrilada hecha de piedras labradas. Su entrada está protegida por 2 altísimas torres con muros de 8,5 metros de grosor, flanqueadas por 2 torres más pequeñas, cada una adornada con un enorme buey dorado. ¿Podrían este túnel y esta fortaleza haber albergado un vasto tesoro? Sabemos que los templarios usaron el túnel como pasadizo estratégico desde la fortaleza hasta el puerto, como una vía de escape durante las batallas. No hay razón por la que no pudieran también haber llevado mercancía y suministros, además de un gigantesco tesoro. En cuanto se descubre el túnel, la prensa corre con esta idea y empieza incluso a llamarlo el túnel del tesoro. Pero la inmensa fortuna de los caballeros templarios, si es que existe, nunca ha sido encontrada. Ciertamente no está todavía en este túnel, y la fortaleza ha sido a lo largo de los años ampliamente explorada y excavada, y tampoco está allí. Los historiadores y los cazadores de tesoros se preguntan desde hace tiempo dónde más podría estar la supuesta fortuna templaria. Como muchas ciudades antiguas de Israel, Acre es como un enorme sándwich de capas arqueológicas. Tiene miles de años de construcción encima de sí misma. Encontrar este túnel y la fortaleza son realmente solo la punta del iceberg, comparado con todo lo que se esconde debajo. A lo largo de la historia ha habido vastos y misteriosos tesoros ocultos bajo la superficie.
Y cuando en 1994 se desentierra en Israel un túnel secreto de los caballeros templarios, muchos creen que podría contener una increíble carga. Los templarios tienen su cuartel general en Acre desde hace casi 100 años. Algunos historiadores sugieren que llevaron cantidad de riquezas a través del túnel a una supuesta torre dentro de una fortaleza. Pero tras una exhaustiva búsqueda, los arqueólogos no encuentran nada. Un conflicto en el año 1291 podría explicar el porqué. Los mamelucos, un sultanato musulmán que gobierna Egipto, llama a los miembros de su imperio en todo Oriente Próximo para que les ayuden a combatir a los cruzados cristianos. Los hombres vienen desde Egipto, desde Siria y Líbano para reunir un ejército de casi 100.000 combatientes voluntarios. Es la mayor cantidad de soldados que han tenido en sus 200 años de existencia. El ejército mameluco ataca a la ciudad de Acre. Su objetivo es destruir las murallas, la fortaleza templaria y todo lo que puedan para que la ciudad no vuelva a ser utilizada por los cristianos. Esta no es solo la última resistencia de Acre, es la última resistencia de todos los estados cruzados. La mayor parte de la ciudad es capturada por los mamelucos en cuestión de horas, pero la fortaleza templaria resiste 10 días más. Finalmente es tomada el 28 de mayo de 1291 y los mamelucos utilizan explosivos para destruir una de las torres. Este es prácticamente el final de las cruzadas y una derrota impresionante para los caballeros templarios. Tras esa batalla, sobre la que se ha escrito mucho, no se menciona la captura de algún gran tesoro. Esto lleva a muchos a creer que está perdido en algún lugar de las entrañas de la fortaleza. En 1840, los restos del antiguo complejo templario se usaron para almacenar municiones. En una batalla con el ejército británico, la fortaleza fue destruida. Después de eso, quedó en ruinas durante décadas. En 1912 se construye un faro moderno en el extremo occidental y la gente sigue visitando las ruinas de la otrora magnífica fortaleza templaria. Pero tras toda esa destrucción y ocupación, no hay forma de explorar adecuadamente el lugar y ver lo que hay allí abajo. Hasta que se redescubre el túnel en 1994. Tras el descubrimiento del fontanero, la empresa Aker Development, en colaboración con las autoridades israelíes, pasaron años explorando el túnel y acondicionándolo como una atracción turística. Fue abierto finalmente en el año 2007. No encuentran ningún tesoro mientras realizan este trabajo, pero abren una nueva vía de exploración. Una vez arreglados los túneles, se permite un mejor acceso a todo lo que pudiera estar oculto aún más abajo, incluyendo, quizás, el tesoro de los templarios. En 2019, un arqueólogo estadounidense utiliza tecnología de punta para escanear lo que hay debajo del área. Durante el rodaje de un documental en un esfuerzo por descubrir cualquier resto de la época de los caballeros templarios, el arqueólogo Albert Lynn utiliza la tecnología LIDAR para escanear el túnel desde arriba. El LIDAR revela cosas nuevas que nunca se habían visto. Hay una extensa red de túneles, así como un puesto de vigilancia sepultado bajo la ciudad. No revela específicamente la ubicación de oro, pero estos nuevos túneles son un hallazgo prometedor. Aún no han sido excavados, pero podrían ser lugares muy interesantes. Podría haber otra razón por la que aún no se ha encontrado el tesoro. Entonces, si ellos tenían este túnel, si trajeron el tesoro a Acre, ¿podrían haber sacado el tesoro? Definitivamente es posible. Antes del ataque mameluco en 1291, los templarios tienen tiempo para prepararse. Antes de asaltar la ciudad, los mamelucos la mantienen sitiada durante 5 semanas. Además, incluso después de que comience el ataque, los templarios tienen ese periodo de 10 días en el que resisten dentro de la fortaleza, tiempo suficiente para escapar a través del túnel secreto con su tesoro. Sabemos con certeza que algunos templarios escaparon de esta manera. Tenemos un relato de uno de los supervivientes de la batalla. Un caballero llamado Tibaldo Gaudín, quien es capaz de escabullirse al Líbano y no es el único.
Hay relatos de supervivientes templarios por toda Europa. Si el tesoro es de hecho sacado de Acre, las posibilidades de su paradero son infinitas. El túnel conduce al mar Mediterráneo. Podrías cargar el tesoro en un barco y llevarlo a cualquier parte. Hay rumores sobre dónde acaba el tesoro templario. El norte de Escocia o Portugal. Tal vez Italia. Incluso lugares tan lejanos como la isla Oak, en Nova Scotia. El alcance de los caballeros templarios era vasto. Tenía más de 100 castillos y fortalezas en casi 20 países, muchos con bóvedas subterráneas, cámaras y túneles como el de Acre. Y no todas han sido exploradas en su totalidad. Recordemos que este túnel no se halló hasta 1994. Apenas en 2023, el investigador Edward Spencer Dias encuentra un cementerio templario de 800 años de antigüedad en Enville, Inglaterra. Esto demuestra que cuando se trata de los secretos subterráneos del tesoro de los templarios, apenas hemos rasgado la superficie. 1902. Paolo, Malta. Unos obreros que excavaban una cisterna para una urbanización hacen un hallazgo inesperado a 9 metros bajo la superficie. Rompen el techo de una gran cámara y cuando miran adentro se dan cuenta de que allí hay una especie de templo hecho por el hombre. Al principio, los trabajadores intentaron ocultar lo que encontraron y les preocupa que esto pueda desviar el proyecto de construcción. Al final, alguien reporta el descubrimiento y lo comunica a las autoridades. En noviembre de 1903, llama a los arqueólogos para investigar. Cuando los expertos revisan, quedan atónitos, porque el espacio sagrado es de entre el año 4000 y el año 2000 a.C. Eso significa que podría ser anterior a la primera pirámide egipcia en más de 1300 años, lo que lo convierte en el templo subterráneo prehistórico más antiguo del mundo. La caverna recibe el nombre de Hipogeo de Halsaflieni. Hipogeo es una palabra griega que significa literalmente bajo tierra, mientras que Halsaflieni es el nombre del pueblo donde se encuentra. Pero las raíces de esta civilización se remontan mucho más atrás. Malta fue colonizada por primera vez alrededor del año 5000 a.C. por pescadores, agricultores y cazadores que hicieron el viaje desde la cercana Sicilia. Ellos no eran considerados una civilización avanzada. No es que muchas culturas lo fueran en el año 5000 a.C., pero una vez que encuentran el hipogeo, los investigadores notan que los primeros pobladores de Malta pudieron ser más listos de lo que pensábamos. Para poner el hipogeo en algún tipo de comparación, conocemos algo más que fue construido en el mismo tiempo, Stonehenge. Ahora, miremos el tipo de naturaleza tosca de Stonehenge frente al refinamiento de esta estructura. El hipogeo parece que encajaría bastante bien junto a un templo de la antigua Grecia, y eso es bastante increíble. Dado que no existen registros escritos de la época, se sabe poco sobre quién construyó exactamente el hipogeo. Y lo que es más importante, ¿por qué? En busca de pistas, los arqueólogos empiezan por fijarse en su construcción. Tienen un nivel de sabiduría y proeza en ingeniería sin parangón en comparación a otro pueblo prehistórico. Incluyen techos con anillos de piedra tallada que sobresale del de abajo para imitar un techo con ménsulas de mampostería. La estructura también incluye puertas y ventanas de trilitos, que son 2 pilares verticales que sostienen una pieza transversal que recorre la parte superior. El ejemplo más famoso de arquitectura prehistórica de trilitones es Stonehenge. Casi le hace a uno preguntarse si los constructores de Stonehenge vieron alguna vez el hipogeo de Malta y utilizaron algo de su estilo arquitectónico. No tenemos absolutamente ninguna prueba de que algo así ocurriera nunca, pero los paralelismos son bastante sorprendentes. Una vez que los arqueólogos comprenden cómo se construyó, vuelven su atención al ¿por qué? Los constructores del templo dispusieron las cámaras de modo que la luz del sol llegue al centro del hipogeo y en el solsticio de invierno la cámara principal se ilumina con un santo esplendor. Esto recuerda una vez más a Stonehenge, que también se cree que fue construido para alinearse con un solsticio. Debido a la alineación con el solsticio, algunos arqueólogos piensan que el pueblo Halsaflieni practica rituales orientados a la naturaleza y a los ciclos divinos de la luna y el sol. También parecen venerar a la tierra o al suelo.
Una arcilla roja encontrada en la isla se usa para adornar las paredes interiores de la cámara con diseños y formas. Objetos funerarios como cerámicas y abalorios fueron descubiertos, lo que sugiere que pudo haber sido un cementerio subterráneo. Una prueba más. También encuentran cadáveres y muchos de ellos. Se calcula que al menos 7.000 personas fueron enterradas en el hipogeo a lo largo de unos 2.500 años. Cuando los arqueólogos reúnen y analizan algunos de estos huesos, descubren que también están cubiertos con restos de la misma arcilla roja que se utiliza en las paredes. No podemos estar seguros de por qué se utiliza el ocre rojo, pero una posibilidad es que el color rojo forme parte de un ritual religioso que infunde a los huesos el color de la vida. Por desgracia, de los 7.000 cuerpos del hipogeo, solo 6 permanecen intactos. Parece que, aunque sus rituales preenterramiento podían haber sido cuidadosos, cuando llegó el momento de depositar los cadáveres, simplemente los arrojaron allí. Después de todo el esfuerzo que les costó construir esta increíble estructura y luego bañar los cuerpos en arcilla roja, arrojarlos sin más parece un poco extraño. Para darle una especie de ejemplo de cuánto hay ahí abajo en el espacio de unos 4 metros cúbicos, los arqueólogos encuentran los restos de no menos de 120 individuos. Parece que el depósito real de restos humanos sea algo tardío en lugar del acontecimiento principal. Quizás no se trate solo de un cementerio. Construido en las profundidades de la superficie de Malta, el hipogeo Hal-Saflieni, de 5.000 años de antigüedad, presenta algunas de las técnicas de construcción más avanzadas que se han encontrado de su época, pero el motivo de su construcción sigue siendo un misterio. Hay muchos cuerpos enterrados aquí, pero no lo hicieron con mucho cuidado. Esto sugiere que quizá también hubo otra función para este espacio. En 2007, un compositor local desarrolla una corazonada sobre lo que podría ser. Hay un compositor maltés, Rubén Sara, quien visita el hipogeo y se entera de sus increíbles propiedades acústicas. Si alguien habla en la cámara oblonga central, el edificio crea un efecto acústico de eco que se amplifica casi 100 veces y así se puede escuchar en todo el hipogeo. Debido al estruendo que crea, se refieren a esta sala como la sala del oráculo. Estar de pie en el hipogeo es como estar dentro de una campana gigante. En ciertos tonos incluso pueden sentir el sonido vibrando dentro de su interior, algo que va mucho más allá de los oídos. Intrigado, Sara investiga más a fondo. Sara y un equipo de investigadores italianos descubrieron que el sonido reverberante de la cámara del oráculo resuena a 110 hercios. Esto llama la atención de otros investigadores porque 110 hercios se ha convertido en una frecuencia muy conocida en la acústica. Se conoce como la frecuencia sagrada o la frecuencia de Dios. Se desconoce quién estudió por primera vez la frecuencia divina, pero aparece al menos desde la época del antiguo griego Pitágoras en el año 500 a.C. Su escala musical comienza con una nota A que resuena a 110 hercios. La ciencia moderna ha demostrado que la exposición a esta frecuencia puede tener beneficios notables. En 2008, un equipo de la Universidad de California estudió cómo se ve afectado el cerebro cuando se expone a esta longitud de onda de sonido. Y durante el estudio, las resonancias magnéticas realizadas con voluntarios sanos expuestos a la frecuencia divina parecen mostrar que la corteza prefrontal del cerebro y los centros del lenguaje realmente se apagan y cambian de dominancia del lado izquierdo al derecho. Los afectados por esta frecuencia divina informan de sentimientos de creatividad e intuición como nunca antes habían sentido. Los creyentes incluso llegan a proclamar que el sonido puede curar y rejuvenecer el cuerpo. Deja al oyente con una sensación similar a la adrenalina de un corredor. Al parecer, la frecuencia se ha descubierto en varios otros lugares espirituales importantes, incluidos Newgrange, en Irlanda, y los túmulos funerarios de Cairn. Esta frecuencia divina no solo se encuentra en una sola sala del hipogeo. Los constructores en la era Saflieni crearon unas catacumbas subterráneas que resuenan todas entre 110 y 111 hercios.
¿Es posible que esto se hiciera intencionalmente? Sería un salto bastante grande suponer que estas personas en el año 3000 a.C. sabían cómo funcionaban las ondas sonoras, pero podrían haber oído estas reverberaciones y sentir que algo especial ocurría, y sin entender lo que era, recrearlo mientras seguían construyendo. El investigador italiano Paolo de Bertolis cree que las propiedades acústicas no son un accidente, y en el año 2015 se propone demostrarlo. Así que se colocan micrófonos ultrasensibles en la cámara del oráculo del hipogeo y se utilizan grabadoras digitales para comprobar la respuesta de la cámara por diferentes voces y diferentes instrumentos musicales similares a los que podían haber estado a disposición de los antiguos malteses que construyeron la estructura. Lo que descubren es que tanto una voz humana masculina entonando "oh" como un tambor creaban ambos una fuerte simulación de resonancia muy cercana a la frecuencia divina. Así que tal vez esto es lo que los malteses estaban haciendo en el espacio. Tal vez no era solo un lugar para los muertos, sino un lugar para que los vivos entraran y realizaran rituales de cánticos que les produjeran sensaciones profundamente poderosas. Hoy en día, a un número selecto de visitantes se les permite entrar en el hipogeo y experimentar la sensación por sí mismos. Hoy, el número de turistas está limitado a 80 diarios, en un intento para proteger y preservar esta estructura. Pero si puedes conseguir una de esas plazas, tendrás una experiencia religiosa comparable a la que tuvieron los antiguos malteses de hace 5000 años. Tumbas sagradas, tesoros templarios perdidos, frecuencias milagrosas. Todas nos recuerdan que antiguos y poderosos tesoros pueden encontrarse no solo en la superficie, sino bajo tierra. Soy Dennis Quaid, y gracias por ver Maravillas Sagradas. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.